Saludos a todos, este es Tecnomath PR, tu profesor tecnoeducativo. En esta ocasión vamos a trabajar con una idea que en su momento fue una idea revolucionaria y es lo que se conoce como el plano cartesiano. El nombre plano cartesiano se debe al matemático creador René Descartes. René Descartes fue un filósofo, un matemático y físico francés que vivió desde el 1596 hasta el 1650, esa es la época del Renacimiento. Y Descartes también fue contemporáneo con Galileo. Así que Descartes fue un filósofo. Una de las frases más famosas de Descartes es pienso, luego existo. Y también uno de los libros más famosos es El discurso del método, el cual les recomiendo a todas las personas que estén viendo este video. Pero matemáticamente esta fue una de las ideas más revolucionarias que Descartes aportó al área de las matemáticas, y fue revolucionaria por lo siguiente, porque antes de esta idea existía el álgebra, que en el álgebra pues tenemos ecuaciones, digamos de esta forma: y es igual a 2x más 1. Y pues existen otros tipos de ecuaciones en lenguaje algebraico en variables. Y también estaba la geometría, por otro lado, pero era geometría euclidiana en honor al matemático Euclides. Y entonces la geometría euclidiana pues se encargaba, digamos, de las figuras y sus propiedades de triángulos, digamos los rectángulos, los círculos, y se analizaban dichas propiedades. Pero lo que hizo Descartes, la idea revolucionaria de Descartes, fue unir el álgebra con la geometría a través del plano cartesiano. Y la idea de Descartes lo que hace es, le da carácter geométrico a todas estas ecuaciones algebraicas que existían para la época. Y de esa manera el estudiante o las personas pueden comprender mucho más las características de esas ecuaciones o esas fórmulas algebraicas. El plano cartesiano, como vemos aquí, se compone de un eje horizontal, que ese eje es el eje de X, y se llama la abscisa. Ese es el nombre que se le da a la abscisa, al eje de X, y se compone de un eje horizontal. Claro, hacia la derecha están los números positivos, hacia la izquierda están los números negativos. Luego también, si cogemos el eje de X, lo rotamos 90 grados y hacemos entonces otro eje, que ese se va a llamar el eje de Y. Disculpen, el eje de Y. Lo voy a hacer aquí abajo, el eje de Y. Y ese se llama la ordenada. Ese es el nombre que se le da, la ordenada. Y entonces hacia arriba están los números positivos y hacia abajo están los números negativos. Así que el plano cartesiano también se conoce como el sistema de coordenadas cartesianas. Se llama sistema de coordenadas cartesianas porque siempre primero va la X y luego va la Y. La X me dice cuánto me muevo en el eje horizontal, que es el eje de X, y la Y me dice cuánto me muevo en el eje vertical, que es el eje de Y. Así que si por ejemplo yo quiero graficar el punto, digamos esto es un ejemplo, quiero graficar el punto 2, 1, pues eso lo que me dice es que me voy a mover 2 en el eje de X, me voy a mover 2 veces en el eje de X, y lo voy a hacer aquí con este applet. Me muevo 2 en el eje de X y me muevo 1 en el eje de Y. Y fíjense cómo este es el punto 2. Este es el punto 2, 1. Es el punto donde me muevo 2 en el eje de X y 1 en el eje de Y. 1 a la derecha y 1 hacia arriba. Es importante que el punto 2, 1 no es igual al punto 1, 2. Digamos, si me quiero mover ahora el punto 1, 2, pues me muevo 1 en el eje de X
1 en el eje de X y 2 en el eje de Y. Así que, para que podamos compararlo, este es el punto 1, 2 y el punto 2, 1 era este. 2, 1 era este punto en azul. Este era el punto 2, 1 y ese es el punto 1, 2. Si por ejemplo me quiero ahora graficar el punto negativo 3, positivo 4, recuerden que la primera es la X y luego es la Y. La primera es el eje horizontal, así que bueno, me muevo en el eje horizontal hacia negativo 3, negativo 1, negativo 2, negativo 3, positivo 4, 1, 2, 3, 4. Y este punto que está aquí en azul, ese es el punto negativo 3, 4, que para nada es igual al punto 4, que para nada es igual al punto, este es el punto negativo 3, 4 y quiero graficar el punto 4, negativo 3 para que vean que el orden importa. Así que entonces el 4, negativo 3 estaría 1, 2, 3, 4 a la derecha en el eje de X, en el eje horizontal. Y me muevo 3 hacia abajo. 1, 2, 3 y este es el punto 4, negativo 3, que como vemos es diferente al punto negativo 3, 4. Ahora, una vez grafique estos puntos, quiero que vean la importancia. Voy a borrar aquí para que vean entonces la importancia de lo que hizo Descartes. Y cómo Descartes, esta idea revolucionó la matemática de la época, porque puedo darle una visión geométrica o una interpretación geométrica a las ecuaciones que tenía. Vamos a entonces tenemos la ecuación y es igual a 2x más 1 y vamos a hacer una tabla de valores x y y para visualizar cómo se comporta esta gráfica. Así que esta es la X, esta es la Y, sustituyo valores arbitrariamente, voy a poner, el primer valor va a ser 0. Cuando X es 0, pues sería 2 por 0 más 1, que eso es igual a 1. O sea que tengo el punto 0, 1. Del punto 0, no me muevo en X y me muevo en Y, 1. Vamos a coger otro valor. Cuando X es 1, pues esto es igual a 2 por 1 más 1, que sería 2 por 1, 2 más 1, 3. O sea, este es el punto 1, 3. El punto 1, 3 sería 1 a la derecha y 3 hacia arriba. Este es el punto 1, 3. Vamos a coger ahora el punto, cuando la X es 2, sería entonces sustituyendo en la ecuación, pues sería 2 por 2 más 1 y eso da un total de 2 por 2 es 4 más 1 es 5, o sea que este es el punto 2, 5, el punto 2, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, este es el punto 2, 5. Voy a coger entonces también dos valores negativos. Valor negativo 1 sería 2 por negativo 1 más 1 y esto es lo mismo que negativo 2 más 1, que esto es igual a negativo 1, así que esto sería el punto negativo 1, 1, negativo 1, positivo 1, perdón, negativo 1, disculpen, negativo 1, negativo 1, que este es el punto que está aquí. Y voy a hacer un valor negativo más, voy a escoger el negativo 2, sería negativo 2, perdón, sería 2, disculpen, sería 2, sustituyendo la ecuación por negativo 2 más 1, que eso es lo mismo que negativo 4 más 1, que es igual a negativo 3. O sea que este es el punto negativo 2, negativo 3. Sería negativo 1, negativo 2, negativo 1, negativo 2, negativo 3, que sería aquí. Fíjense cómo esta ecuación gráficamente, si vemos la gráfica, es literalmente, voy a usar otro color para que la podamos ver, es literalmente, voy a usar el rojo, una recta que pasa por estos puntos. De hecho, no pasa por el origen, ese origen no pasa por el 0, 0. Esta es la ecuación, y es igual a 2x más 1. De hecho, esto es un modelo lineal, es una ecuación lineal, es una recta. Y lo que hizo Descartes con el plano cartesiano es pues darle ese lenguaje geométrico, darle forma geométrica al lenguaje algebraico que existía en la época. Y entonces esto fue bien importante para ese momento y para nosotros en el estudio de las matemáticas, y más adelante vamos a estudiar otras formas parabólicas,
diferentes funciones y diferentes formas en el plano, pero esta idea sí revolucionó revolucionó la matemática en ese momento. Así que si vemos las características del plano, para estar claro, se compone de 4 cuadrantes. Empiezo aquí con el cuadrante 1 y en contra de las manecillas de reloj digo el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante número 4. Si vemos las características en signo, todos los puntos aquí tienen la X, la abscisa es positivo y la ordenada es positivo, positivo y positivo. En el cuadrante 2 la abscisa es negativo y la ordenada es positivo, así que negativo y positivo hacia arriba. En el cuadrante 3 tiene la característica que es negativo y negativo. Todo punto que esté en este cuadrante tiene los dos signos negativos, y todo punto que esté en el cuadrante número 4 es positivo porque me muevo a la derecha, y negativo. Estas son las características del plano, y estas características tienen que ver con el círculo unitario, porque si yo hago un círculo aquí, lo voy a tratar de hacer, me muevo al punto 1, 0 y hago un círculo. Esto es lo que se llama el círculo unitario. No me quedo totalmente circular. Pero entonces, como voy a favor de las manecillas del reloj, porque el ángulo es positivo, así que por eso es que se nombra el 1, el 2, el 3 y el 4. Hasta aquí entonces el video del plano cartesiano. Más adelante practicaremos un poco más cómo esto nos ayuda a entender las funciones lineales, exponenciales, logarítmicas y diferentes tipos de funciones que vamos a estudiar en temas posteriores.